Bienvenidos a mi canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver, bueno, van a ser una serie de vídeos en los que vamos a mostrar el funcionamiento de un relé, ¿vale? De un telerruptor, un reloj de escalera y por último un reloj programable, ¿vale? De 24 horas analógico. Vamos a empezar por el relé, que es lo que vamos a ver hoy, y os vamos a explicar un poco pues, los tipos de relés que tenemos más normalmente o más normales y el funcionamiento y la aplicación de estos aparatos para temas eléctricos. Así que vamos. Lo primero que vamos a ver son los tipos de relé, los relés más habituales. Hay infinidad de modelos de relés, pero los más habituales, empezando por el primero, es el relé de dos contactos, ¿vale? Aquí iría la bobina, que ahora explicaremos qué es y qué es lo que hace dentro del relé, y dos contactos para fase neutro, en este caso sería monofásico, para el tema de los contactos, ¿vale? En este caso, como veis aquí, son dos contactos abiertos, ¿vale? Y el simbolito este que os pone aquí es la bobina, que quiere decir, y te marca las especificaciones, que es de 220, ¿vale? Para hacerlo funcionar y que cierre los contactos como un interruptor de la luz, para que lo entendáis, tendríamos que aplicarle 220 a la bobina. Entonces cerraría los contactos y dejaría pasar la corriente a través del relé. Tenemos diferentes tipos. Aquí tenemos otro relé de otro tipo. Estos son de cartucho, ¿vale? Podemos cambiar los contactos por si se nos estropean, se nos queman con el tiempo, etc. Y es lo mismo, lleva contactos, simplemente lleva la bobina en un lado y aquí lleva el común, dos contactos abiertos y dos contactos cerrados, ¿vale? Para el tema de mecanizaciones y aplicaciones que podemos hacer con estos aparatos. Y por último, uno más complejo, también de cartucho, ¿vale? Lo tenemos con estos cartuchos que al ponerlo en el bastidor introduciríamos la corriente dentro del mecanismo. Este es algo más complejo, lleva más contactos, como veis aquí, y nos sirve pues prácticamente para lo mismo que estos, simplemente que tenemos más opciones, más entradas, más salidas, más comunes, etc. Este es el que vamos a ver hoy, ¿vale? Que es un relé de Releco con la bobina 220, que es lo que os lo explicaré paso a paso para que lo veáis y así veremos qué aplicación. En este caso vamos a usar una bombilla para ver el funcionamiento y así veis cómo instalarlo. Vamos. Lo primero que vamos a ver, antes de ponernos a instalar nada, es que los contactos, cuando os hablo de abierto o cerrado, abierto significa que está interrumpiendo la corriente. El contacto está separando la corriente a lo que queremos dar corriente, ya sea una bombilla, sea un motor, una bomba, etcétera, ¿vale? Y si es cerrado, está dando corriente. Siempre que hablo de esto, hablo en reposo. ¿En reposo qué es? Cuando el relé no le estamos aplicando corriente a la bobina. Como veis aquí, en la parte de arriba, tenemos A1 y A2. A1 significa que es la fase de la bobina del relé y A2 el neutro, ¿vale? Al aplicarle tensión a la bobina, activamos el relé y entonces nos pasan los contactos cerrados a abiertos y los contactos abiertos a cerrados, siempre que le apliquemos tensión. Si le dejamos de aplicar tensión, volverá a su estado de reposo y volverán a su estado natural. Lo primero que vamos a ver va a ser la conexión de la bobina. En este caso
Yo voy a coger fase y neutro a 220 porque es un relé a 220, como os he explicado. Siempre os marca un simbolito de la bobina y a la tensión a la que va, ¿vale? Puedo ir a 220, a 12 voltios, 24, 48. Esto es un mundo, lo del tema de las tensiones. Conectaremos fase por medio de un interruptor a la bobina del relé y neutro directo a la bobina del relé, ¿vale? La fase la vamos a pasar solo la fase por el interruptor para cortar o activar o desactivar el relé, y así podremos comandar sobre él. Un apunte que os quería dar es que, como veis aquí, tenemos un pequeño esquema de los contactos del relé, ¿vale? Como veis en la línea de abajo, el 9, el 10, el 11 y el 12 son los comunes, ¿vale? Ahí tendremos que meter la fase para luego mandarlo al contacto abierto o cerrado. En la parte del medio tenemos el contacto normalmente abierto, ¿vale? Este esquema que aparece aquí es en estado de reposo, ¿vale? Tal y como veis, el 5, el 6, el 7 y el 8 son los contactos normalmente abiertos, y el 1, 2, 3 y 4 son los contactos normalmente cerrados. Al aplicarle tensión, esto pasaría a cerrar con el común, los comunes, que es la línea de abajo, con el 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y cortaría la corriente con el 1, 2, 3 y 4. Como veis aquí, me he preparado unas fichas con una alargadera y he conectado fase, neutro y tierra, en ese orden. De aquí voy a sacar la fase, la voy a pasar a través del interruptor, como un interruptor de casa, y voy a sacar la corriente hacia la bobina del relé, como hemos dicho antes, a la 1. Y el neutro lo voy a sacar directamente de la ficha sin pasar por el interruptor y lo voy a conectar directamente a la 2, que sería la entrada de la bobina del neutro. Y posteriormente, lo veremos luego, en los contactos, en este caso lo voy a conectar en un contacto normalmente abierto, para que yo, cuando le dé corriente con el interruptor a la bobina del relé, me cierre y me encienda la bombilla. Vais a ver que es muy sencillo. Voy a ir preparando los cables y vamos viendo cómo es el proceso. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar los cables. Vamos a empezar con la fase. La fase, ya he preparado una puntera doble con 2 cables. ¿Por qué? Vamos a sacar la fase de la bobina y la fase del común, ¿vale? Del común del contacto. Como hemos visto antes en la cabeza del relé, la línea de abajo eran los comunes, pues llevaremos una fase al interruptor para cortar la bobina y otra fase a los comunes para aplicar al contacto, ya sea abierto o cerrado, para la activación del relé y que funcione como nosotros queremos. Voy a conectar esto y vamos viendo paso a paso cómo lo vamos haciendo. Ahora, con los 2 rabillos, uno lo pasaremos a través del interruptor, a la entrada del interruptor, y otro al contacto, al común de los contactos. Como hemos visto antes, eran el 9, el 10, el 11 y el 12. En este caso vamos a usar el 9 y ya lo dejaremos conectado en su sitio. En el bastidor tenemos los mismos números que
que nos aparecen en la cabeza, entonces nos resultará muy fácil ver qué contacto es el que nos interesa a nosotros. Ahora vamos a sacar un rabillo de la otra parte del interruptor a la bobina del relé. ¿Vale? El interruptor nos va a cortar este cable. Nosotros hemos sacado de corriente al interruptor. Con el interruptor cortaremos para dar o quitar tensión a la bobina del relé. Vamos a pasar ahora a la conexión de los neutros. Ya habéis visto que la instalación es muy sencilla. Ya sea en una instalación grande, en una instalación pequeña, en un cuadro, como veáis, es muy sencillo de hacer y la verdad es que aparatos como este nos viene muy bien para muchas aplicaciones en electricidad, con tema de bombas, luces, etcétera. Vamos a ver lo de los neutros y ya vemos cómo funciona el tema del relé. Para los neutros yo voy a sacar directamente de la ficha y voy a aplicar tanto a la bombilla, que la tenemos aquí, como al A2 del relé, de la bobina del relé, ¿vale? Ese irá directo sin pasar por el interruptor. El interruptor solo corta la fase, a no ser que sea un interruptor bipolar. Bipolar quiere decir que corta fase y neutro. En este caso es un interruptor como el de una vivienda normal, un interruptor que podéis tener en casa, de una luz, solo corta la fase, ¿vale? Voy a conectar un apunte que da decir, os voy a acercar la cámara un poco, que en el relé tenemos 2 A2. Esto viene así porque normalmente, como veis aquí, el neutro se puentea y no se pasa por ningún tipo de interruptor. Por lo tanto, que si ponemos varios relés, puentearemos de la 2, por eso lleva otro contacto, sin necesidad de poner una puntera doble. Iremos puenteando todos los relés de la automatización que queramos hacer. Vamos a pasar al tema del contacto. Voy a cambiar la cámara, lo voy a poner de una forma que veáis todos los contactos del relé. Y ya le aplicaremos tensión para ver el funcionamiento. Como hemos visto, nosotros hemos elegido el común número 9. Como veis aquí en la cabeza del relé, el común número 9, que sería la línea de abajo, es donde hemos metido la fase pasada por el interruptor y sería normalmente abierto con el 5 y normalmente cerrado con el 1. Nosotros, como queremos que cuando le apliquemos tensión a la bobina y se ponga en funcionamiento el relé, nos active la lámpara, lo vamos a conectar en el contacto normalmente abierto. Vamos a conectarlo. Como veis aquí tenemos los números y ya nos es mucho más fácil conectar sin necesidad de poner un tester, ver qué contacto es el abierto, qué contacto es el cerrado, etc. Conectamos en la salida, que sería el 5, y conectamos en la lámpara, la fase de la lámpara. Y por último meteríamos la cabeza del relé en su sitio, ¿vale? La cabeza de los relés es muy difícil que las pongáis al revés, ¿vale? Porque lleva las dos patillas de la bobina y el resto son los contactos. Entonces, al tener esta forma, nunca lo podéis poner de una manera incorrecta, no os va a dejar. Entonces lo metemos y ahora vamos a aplicar tensión y vemos
vemos el funcionamiento. He conectado la largadera a red, como os he explicado antes, la clavija que he conectado, y como vemos, ahora cuando activemos el interruptor, nos dará tensión a la bobina del relé, y entonces los contactos normalmente cerrados pasarán a abiertos, y los normalmente abiertos, que es el que hemos usado nosotros, pasarán a cerrados, y entonces nos activará la bombilla. Como veis aquí, ya habéis visto que es muy sencillo y es muy fácil de hacer, ¿vale? Esto va muy bien para hacer automatizaciones, sobre todo si son para máquinas de producción o temas así, o si queremos que cuando encendamos una bombilla se nos apague otra. Tiene infinidad de funciones. Quiero decir que la bobina es una bobina que actúa por magnetismo. Cuando nosotros le aplicamos tensión, por magnetismo coge y cierra o abre los contactos. Como veis ahí en la parte transparente, cuando nosotros cortamos o abrimos, se nos activa la patilla o se nos cierra. ¿Vale? Vamos a pasar al final del vídeo y ya lo damos por finalizado. Vamos ahí. Bueno, ya habéis visto que es muy sencillo el tema del relé, pero bueno, hago estos vídeos pues que si siempre os surge alguna duda o no he visto que hago temas de electricidad y demás, pues bueno, me gusta hacer estos vídeos para enseñar un poco. Yo en su día no sabía cómo funcionaba un relé, no sabía las aplicaciones que tenía, no sabía qué era lo que tenía que tener en cuenta y tuve que investigar. Entonces hago este tipo de vídeos para ayudaros un poco y enseñaros las aplicaciones que tiene, cómo tenéis que conectarlo, etc. Queda decir que este es el primer vídeo de una serie de vídeos que voy a hacer, ¿vale? De mecanismos de este tipo, ¿vale? Como os he comentado antes, interruptores, relojes de escalera, relojes, etc. ¿Vale? Os enseñaré un poco, pues como en este vídeo, el tema de conexionado y las aplicaciones que pueden tener en temas de electricidad. Y nada más, chicos. Muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por estar conmigo y si te ha gustado, por favor, suscríbete con campanita y dale a like, ¿vale? ¡Nos vemos!